Buenas tardes, ingeniero y compañeros. En este caso, a mi compañera y a mí nos ha tocado el tema de propiedades del concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido. El grupo está compuesto por mi compañera Yasmín Cucholandeo y quien les habla, Lisette Guía Montero. Nuestro índice, como estructura, tenemos como punto número 1 las propiedades del concreto, punto 1.1, el estado fresco en el que se encuentra el concreto. En el estado fresco en que se encuentra el concreto tenemos a ciertas propiedades, en este caso destaca la trabajabilidad, la movilidad, la consistencia, compacticidad, exudación, segregación, asentamiento. En el punto 1.2, en el estado endurecido del concreto, destacan las propiedades de formación progresiva del concreto, el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad, resistencia al intemperismo, la resistencia a la fatiga, además de la resistencia a la flexión, resistencia a la tensión, resistencia a la compresión. Como punto número 2 tenemos a las conclusiones a las que llegamos y finalmente punto número 3, la bibliografía. Adentrándonos un poco más ya al tema en sí del concreto en estado fresco, una de las propiedades más significativas e importantes en este caso es la trabajabilidad. ¿Y qué quiere decir la trabajabilidad? La trabajabilidad es una propiedad muy importante, ¿no? Para muchas aplicaciones de usos en el concreto. Es la facilidad con la cual pueden mezclarse todos los agregados y la mezcla resultante puede ser muy manejable. Estas mezclas pueden transportarse y colocarse con poca pérdida de la homogeneidad, ¿no? Va a ser una mezcla compacta, homogénea. Con eso nos trata decir sobre la propiedad de trabajabilidad, ¿no? Que sepa manejarse, transportarse y que sea homogénea. Otra de las propiedades más importantes del concreto en estado fresco es la movilidad. Nos dice que la movilidad es la facilidad del concreto a poder ser desplazado mediante la aplicación de un lugar a otro. Se evalúan ciertos criterios, ciertas funciones en este caso para la movilidad del concreto. Tres de ellos, los más importantes, son la viscosidad, la cohesión y la resistencia. Con respecto a la viscosidad, viene dada por la fricción entre las capas de la pasta de cemento. Con respecto a la cohesión, es la fuerza de adherencia tanto entre la pasta del cemento como los agregados. Y la resistencia es la habilidad de las partículas de los agregados a poder rotar y desplazarse dentro de la pasta del cemento. Otra de las propiedades importantes es la consistencia en la que se encuentra el concreto en estado fresco. En este caso, la consistencia es una propiedad muy importante del concreto fresco. Esta propiedad nos define la humedad de la mezcla por su grado de fluidez. La consistencia se define por el asentamiento de la mezcla cuando se realiza un ensayo. En este caso, el ensayo que se realiza para ver la consistencia del concreto en estado fresco es el ensayo del cono de Abrams. Como podemos ver ahí en la imagen superior, en el gráfico, en la figura 35, podemos ver cómo se va desarrollando el ensayo del cono de Abrams. Colocan una plancha como base, luego un cono, al lado una forma de cono en concreto, encima la varilla y con la wincha miden la distancia de la consistencia que debería tener el concreto, ¿no? Y en la parte inferior también podemos ver cómo se está manifestando, cómo se está realizando el ensayo del cono de Abrams en el concreto. Igual ponen un cono, ponen la varilla, la wincha y miden la consistencia del concreto. Otra de las propiedades importantes es la compacticidad. ¿Y qué quiere decir con compacticidad? Compacticidad es la medida de la facilidad con que pueda compactarse el concreto fresco. ¿Cómo es que todos sus agregados son mezclados de manera homogénea, lo cual resulta una mezcla compacta, ¿no? La cual va a tener resistencia ya cuando ésta se encuentre en un estado endurecido.
Otra de las propiedades más importantes del concreto en estado fresco es la exudación. ¿Y qué entendemos por exudación? La exudación es definida como la elevación de cierta parte del agua de la mezcla hacia la superficie. Esta se da generalmente por la sedimentación de los sólidos, ya que al sedimentarse los sólidos, esto hace que suba en la superficie eh, una mezcla de agua, ¿no? Por la sedimentación de los sólidos. Y el proceso se inicia momentos después que el concreto ha sido colocado y consolidado en los encofrados, y continúa hasta que se inicia el fraguado de la mezcla. ¿Se obtiene una máxima consolidación de los sólidos o se produce la ligación de las partículas? En ese caso, concluyendo con esta propiedad, nos quiere decir en sí que gracias a la sedimentación de los sólidos, ¿cómo se produce la exudación? Con la sedimentación de los sólidos, esto provoca que suba, que se eleve en la parte superior, agua, ¿no? De la mezcla. Así se detalla la exudación, una de las propiedades del concreto en estado fresco. Otra de las propiedades importantes a tener en cuenta del concreto en estado fresco es la segregación. La segregación se refiere a la separación de distintos componentes de la mezcla de concreto o morteros durante su transporte y su colocación. Como podemos ver en las imágenes, se da que los agregados no son mezclados de una manera homogénea, ya que puede ser que debido al transporte en la bomba no realizan la mezcla adecuada, la bomba no realiza la mezcla adecuada y llega a obra con una mezcla segregada, ¿no? Y lo cual causa, como podemos ver en la imagen, ¿no? Segregación. También contrae consigo cangrejeras, ya que no muestra como superficies irregulares. La segregación hace que el concreto además sea más débil, menos durable y dejará un pobre acabado de la superficie. Como les estuve explicando, ¿no? Ahí en la imagen superior podemos ver cómo se muestran las piedras, ¿no? Sin mezcla de concreto. La segregación también produce que disminuya la resistencia y la durabilidad del concreto. Además que puede producir fisuras, agujeros, afectando así la resistencia y el acabado de un elemento estructural. Como se pueden ver en las imágenes, ¿no? No cuenta con un buen acabado, de manera que tampoco cuenta con una buena resistencia al no tener buena mezcla de agregados, ¿no? No cuenta con una resistencia estructural adecuada. Otra de las propiedades importantes en estado fresco es el asentamiento. En cuanto al concreto queda en reposo después de haber sido colocado y compactado dentro del espacio, se inicia un proceso natural mediante el cual los componentes pesados, en este caso tales como el cemento y los agregados, estos tienden a descender, a bajar, en tanto que el agua, que es el componente más denso, este tiende a subir. Para tener en cuenta más sobre el asentamiento, se nos muestra ahorita a continuación unos criterios al lado derecho que se debe tener en cuenta, ¿no? Para un buen asentamiento. Se debe emplear mezclas de concreto con la consistencia menos fluida que pueda colocarse satisfactoriamente en la estructura, además de utilizar agregados con buena forma y textura superficial y con una adecuada composición granulométrica, además de sus previas especificaciones. Además, incrementar el consumo unitario de cemento y o utilizar un cemento de mayor finura. Se podría optar también por usar otro tipo de cemento, ¿no? En este caso, un tipo 3 de cemento Portland o los Portland puzolánicos también, que sería otra opción. Ahora doy pase a mi compañera Yasmín para que les explique las propiedades del concreto endurecido. Buenas tardes, voy a hablar acerca sobre las propiedades de concreto endurecido. Deformación por el concreto. ¿A qué se debe la deformación progresiva del concreto? Cuando el concreto es sometido a un estado de esfuerzo sostenido.
de forma que progresivamente en su función de tiempo da la deformación a concebir a ciertos elementos de deformación final de acuerdo al tiempo que esté integrada por dos partes en lo que corresponde a una deformación elástica de la otra, correspondiente a la deformación progresiva propiamente dicha. Como vemos en las imágenes, lo que es el concreto progresivo, se están empezando a hacer la deformación. Siguiente. Módulo Poseidón. ¿En qué consiste el módulo de Poseidón? El módulo de Poseidón de concreto representa la relación entre la deformación unitaria transversal y la deformación longitudinal axial de algún elemento de un parámetro determinado. Como vemos en las imágenes, tenemos la formulación de Poseidón, deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial en lo que son en lo que es la relación, ¿no? Vemos en las imágenes. Siguiente. Módulo de elasticidad. ¿En qué consiste el módulo de elasticidad? Es un concreto no material evidentemente elástico esto puede ser observado fácilmente y sostenido específicamente a un esfuerzo de compresión creciente hacia lo que haya para llevarlo hacia una falla, así que cada nivel de un esfuerzo registra una deformación unitaria del material que podría dibujar hacia la curva relacionada entre parámetros que se encuentran. Como vemos en las imágenes, vemos la línea de la curva relacionada de las compresiones elástico y tenemos imágenes lo que son la resistencia de compresión, el módulo de elasticidad, lo que vemos en lo que es la resistencia de la compresión, el cabeceo con el azufre, el módulo de elasticidad, los valores verticales. Siguiente. Resiste al intemperismo. ¿En qué consiste esto? Cuando el concreto va a estar expuesto a la interpretación en climas extremosos, como cuando hay mucho calor o cuando hay mucho frío. Esto sufre varios volumétricos ciclísticos que van midiendo un poco la resistencia del concreto, de las cuales esto hace un efecto de desgastes que acentúan más al material, que eso hace que se humedezca y se seque. Como vemos en las imágenes, de ahí van haciendo la variación del concreto. Siguiente. Resistencia a la fatiga. ¿Qué es la resistencia a fatiga? Es un concreto al igual que otros materiales que se exhiben a lo fatigo, a la resistencia que se define como una capacidad de material para poder soportar un cierto número repetitivo de lo que es el nivel de la carga que hace un esfuerzo menores a una resistencia de material, como vemos en las imágenes, como hay una fuerza de resistencia ahí a lo que es en el mismo concreto. Siguiente. Resistencia a la flexión. ¿En qué consiste? En la capacidad de simple o flexión se evalúa por medio de un ensayo de vigas. Durante este ensayo de un concreto va sometido tanto una compresión como la extensión, que hace una capacidad de flexión del concreto, que está representado por un módulo de rótulas. Y este módulo de rótula esencial va diseñado por un control de medida que estructuralmente hace que los niveles de los pisos y parámetros estén hacia un concreto. Como vemos en las imágenes, vemos el parámetro de lo mismo del concreto. Siguiente. Resistencia a la tensión. ¿En qué consiste? Esto se caracteriza por tener un excelente de resistencia a una compresión, bajo su capacidad a la tensión
que desperdicia propio a un propósito estructuralmente, la cual la capacidad del concreto de la tensión ayuda a disminuir los agrietamientos que pueden la influencia de la tensión inducida por resistencias estructurales, cambiando volumétricamente a otros fenómenos. Generalmente, esto lo que es la capacidad de la tensión que se encuentra alrededor de un 9% de capacidad a compresión de concretos de peso o resistencia de norma, como vemos en las imágenes. Siguiente. Y por último, la resistencia por compresión. ¿En qué consiste la resistencia por compresión? Es un esfuerzo máximo que puede soportar la materia baja como una carga de aplastamiento, de la cual a la compresión de una materia que va hacia una falla de una rótula o fractura que puede definir en límites bastante ajustados como una propiedad de mente. Sin embargo, la resistencia por compresión de los materiales que uno propone la compresión se define como una cantidad de esfuerzos necesarios para formar material en una cantidad arbitraria. La resistencia de compresión se calcula dividiendo por una carga máxima o por medio de área transversal por una probeta de un ensayo de compresión. Como vemos en las imágenes, vemos cómo es una resistencia de compresión de ambos materiales. Conclusiones. Habiendo ya investigado todo sobre las propiedades del concreto, tanto de manera fresca como endurecida, llegamos a las conclusiones de que el transporte del concreto en una cantidad tan pequeña como sea posible podría reducir los problemas de segregación. ¿A qué vamos con esto? A que si es que una bomba transporta menos cantidad de concreto, este podría reducir los problemas de segregación, ¿no? O sea, a menos cantidad, menor posibles daños, problemas de segregación. Además de una adecuada granulometría, reducirá la segregación del concreto. A esto nos referimos a que si se dan las mezclas claras como se deben presentar, dependiendo de la edificación que se requiera realizar, los agregados de la manera en la que deben ser, con las especificaciones que deben ser, reduciría la segregación del concreto y no se tendrían dichos problemas. Otra de las conclusiones que llegamos es el mal control de la segregación provocará en el concreto endurecido cangrejeras, fisuras, disminuyendo la resistencia y durabilidad del producto final, como se estuvo viendo en toda la exposición, ¿no? El hecho de que una de las propiedades del concreto en estado fresco produciera segregación trae consigo cangrejeras, ¿no? Ya cuando esté en un estado endurecido. Trayendo consigo que obreros tarrajeen los muros o columnas que tuviesen cangrejera y tapándolas, ¿no? Pero estructuralmente no se encuentran como deberían ser. Otra de las conclusiones es que la pérdida de agua por exudación tiene una parte positiva, que es la de reducir la relación entre agua y cemento del concreto, con una repercusión favorable sobre las resistencias. La exudación vendría a ser una parte positiva, ¿no? Entre las propiedades que se encuentra del concreto en estado fresco. Además, el concreto con alto contenido en cemento presenta menor exudación. A más contenido de cemento, menor exudación. Y finalmente, la exudación en función del tipo de cemento empleado en el concreto. Digamos que la exudación es función del tipo de cemento empleado en el concreto. O sea, si se emplea un cemento diferente, dependiendo de lo que se requiera construir, se va a tornar otro tipo de exudación. O sea, hay que tener en cuenta muy bien el tipo de cemento a emplear, dependiendo de la edificación que se requiera, ¿verdad? Y finalmente, como punto 3, tenemos la bibliografía, ¿no? Todos nuestros links donde sacamos toda la información. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Gracias.